Bienvenidos a La Hora de la Tierra, os traemos un programa especial. Vamos a hablar sobre un tema que no sé si conoceréis, pero es un mundo fascinante, es la dendrocronología. ¿No sabéis lo que es? Quedaos con nosotros. La Hora de la Tierra. Bueno, pues en esta edición tenemos solo un tema. Estamos preparando otro podcast que en breve os llegará con sus noticias y sus secciones habituales y su tema que habíamos quedado que iba a ser el ciclo del carbono. Pero en este pues tenemos solo un tema porque es un tema muy interesante del que hemos tenido la posibilidad de aprender un montón de cosas recientemente y lo queremos tratar a fondo, así que no hay ni secciones ni noticias. Vamos a intentar que sea una hora, aunque eso a veces se nos da mal, se nos suelen alargar. Y bueno, veremos a ver qué tal sale. Aprovechando que estrenamos la membresía, nos han aceptado en la Asociación Española de Comunicación Científica. Hemos acudido a un congreso, hicimos un viaje para cubrirlo y fuimos hasta Sevilla, hasta Andalucía, para enterarnos de qué era la dendrocronología y bueno, también para grabar otras cosas, porque de eso vivimos. Del 20 al 23 de mayo tuvo lugar en Sevilla el Congreso TRACE, Tree Ring Research for Archaeology, Climatology and Ecology, del ATR, la Association for Tree Ring Research. Es la asociación que se dedica al estudio de los anillos de los árboles, en lo que consiste esta ciencia, que es la dendrocronología. Y bueno, pues eso, como ha dicho Santi, pues allí nos fuimos. Estuvimos en Sevilla y en Grazalema, donde hicimos una excursión y nos mostraron estos dendrocronólogos cómo hacen su tarea. Como ya habréis visto en las redes sociales, hemos estado compartiendo fotos, comentarios diversos y tal. Y además hemos grabado vídeos que resultarán en un documental y de este modo podréis haceros una idea más visual. Pues os vamos a explicar ya sin más rodeos qué es la dendrocronología. Muy claramente es una palabra que suena bastante griega y tiene tres partes griegas, ¿no? Dendro, que quiere decir madera, cronos o crono, que quiere decir tiempo, de jrona. Joroña, que joroña. Jroña, que jroña. Y luego logos, pues algo así como discurso o estudio, bueno, siempre ya sabéis, filología y... No, filósofo, no. Me estoy liando. Logía. Bueno, sí, es estudio. Sí, de discurso, habla y también estudio. O descripciones o cosas de eso. ¿Geología es descripción de la Tierra o...? Sí, o estudio de la Tierra. Conversación, una conversación discursiva. Los geólogos no hablan mucho. Van armados, además, con el pico ese. Con sus picos de geólogo. Bueno, no nos vamos a meter con los amigos geólogos. Hemos perdido oyentes en un momento. Bueno, esto es así muy, ¿cómo se dice? Muy esquemático. La verdad es que la dendrocronología tiene mucho más que eso. Lo que ocurre es que no lo podéis mirar directamente en un diccionario porque eso no sale en un diccionario, ¿no? ¿Tú has intentado, Ana? Yo he encontrado el concepto en páginas científicas. Pero yo lo he mirado en la DRAE, en el diccionario de la Real Academia Española. Y en la enciclopedia. Y dice, esa palabra no existe. Bueno, no sé si lo dice así exactamente, pero... Sí, lo he tenido al final que mirar en... ¿Dónde era que salía dendroclimatología en vez de dendrocronología? Al final lo he acabado mirando en una enciclopedia. Bueno, ahora todo el mundo hoy en día mira la Wikipedia. Yo lo he mirado en una enciclopedia de papel. Y tampoco venía dendrocronología, pero venía dendroclimatología, que es en la enciclopedia Larousse de no sé qué año, de los años 90, por ahí. Y lo que dice mi enciclopedia es: dendroclimatología, método para el estudio de los paleoclimas basado en el estudio de los anillos de crecimiento anual de los árboles. Ahí ya tenéis una buena pista. ¿Tú qué has encontrado, Ana?
Yo he encontrado en algunas páginas científicas, he seleccionado una definición de dendrocronología que dice: ciencia que tiene por objeto la utilización de métodos de datación basados en el estudio de los anillos de crecimiento presentes en los árboles. Pues va de eso, pero tiene muchísima amiga. Muchísima amiga. Sí. De hecho, dendroclimatología, que sale en la enciclopedia esta, Larousse, es una de las muchas ramas que tiene esta ciencia. Bueno, de las 3 principales, ¿no? Hay 3 ramas principales, sí, que sería como en el Congreso la climatología, la ecología y la arqueología. Y después estas se dividen, tienen múltiples ramas, múltiples aplicaciones, mejor dicho. Entonces vamos a una descripción más científica, con más detalle de la dendrocronología. ¿Qué es la dendrocronología? Tenemos que pensar en árboles. Y de esto nos habla en la entrevista que hicimos a José Miguel Olano, de la Universidad de Valladolid. La dendrocronología trata de leer la información que está en los años de los árboles. La madera de los árboles aparentemente es igual cuando tenemos en su suelo alrededor, pero cada año se va produciendo de modo diferente. Cada año los árboles producen diferente cantidad de madera, la madera tiene diferentes compuestos, o la anatomía de las células que componen son diferentes. Entonces, eso es una especie de libro que está ahí escrito y que dura toda la vida de un árbol, que puede ser miles de años o incluso toda la vida más allá del árbol, cuando la madera se utiliza para construir una casa o cuando la madera se queda enterrada bajo alguna catástrofe. Eso permite obtener mucha información. La información más relevante para la gente, o la que más impacto causa, suele ser poder saber en qué año se produjo la madera, cada anillo de la madera, cuándo se produjo. De ese modo se ha conseguido en algunos casos encontrar madera arqueológica o madera de edificios, saber cuándo se cortó el árbol que se usó en ese edificio. Juan Carlos Linares, de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. A partir de los anillos de crecimiento de los árboles, de manera, podríamos decir, básica, la información inicial que obtenemos es la del número de anillos de crecimiento que se pueden identificar. Si asumimos que se produce un anillo cada año, cosa que no siempre es cierta, pero podría ser una asunción aceptable, obtenemos un valor de edad, es decir, cuánto tiempo lleva este árbol vivo. A partir de la anchura de esos anillos, pues podemos obtener un valor de cómo ha sido su crecimiento a lo largo del tiempo y entrando más en detalle en otras características como es la densidad de esa madera, qué rasgos característicos se pueden observar en ella, pues podemos obtener otra información acerca de cómo ha sido su historia en el pasado. Todo esto va sobre árboles, ¿verdad, Ana? Así es, no se puede hablar de dendrocronología sin ir al inicio de la cuestión, que sería, pues, ¿qué es un árbol? Los árboles, que estamos hablando, como ya sabéis, de seres vivos, de plantas, están compuestos por la raíz, el tronco, las ramas y las hojas. Estas plantas viven sintetizando azúcares a partir de carbono. Es una especie de fábrica, las hojas son una especie de fábrica que funcionan con energía solar. Eso es, y con carbono que extraen. Y con dióxido de carbono de la atmósfera, que las plantas no tienen ningún problema con que haya mucho. Y entonces se dedican ese carbono a deshacerlo, ¿no? Así. No les sirve el oxígeno, así que lo echan fuera. Y el atomito de carbono que tiene cada dióxido de carbono eso se lo quedan ellos. Sí, lo ponen conjunto otros 6. Cada 6 de esos hacen con el agua que tiene la planta, que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Con el agua y ese carbono forman glucosa. Ahí está, los azúcares vegetales. Forman azúcares y entonces eso les sirve para mogollón de cosas a las plantas. Bueno, las plantas, hay que decir que las plantas crecen, ¿no? Las plantas se pasan toda la vida creciendo, las plantas. Bueno, sí tiene que ser, porque si son niños de crecimiento siempre se pasan la vida creciendo, ¿no? Sí. Bueno, mientras dispongan de nutrientes, al principio tienen diferentes velocidades de crecimiento. No crecen igual cuando son jóvenes, cuando es un plantel, a cuando son plantas viejas. Y también depende mucho de la disponibilidad de alimento, del clima, las sequías, las lluvias, etc.
Además, es importante decir que, bueno, no todo el mundo sabe esto, que el árbol no vive en el tronco que conocemos como madera, el árbol vive en la capa exterior del árbol. La madera está muerta y es en la corteza exterior o debajo de la corteza, lo que si muchos habréis rascado alguna vez un árbol y habéis visto que sale color verde o que sale así marrón clarito con la savia, pues ahí eso es el árbol, ese es el árbol vivo. Y esto se llama el cambion, es la zona de crecimiento del árbol. Por aquí es por donde la savia asciende, la savia bruta, hasta las hojas para realizar sus procesos vitales. Mientras que el interior del árbol, el tronco que conocemos, se va convirtiendo en madera. Y esto nos lo va a explicar el científico de la Universidad de Santiago de Compostela en Lugo, Guillermo Guarda. Desde enfoque a lo mejor desde la dendrocronología, pues la madera es como un libro abierto donde registra información ambiental, de gestión, donde registra todo aquello que ha habido, el entorno en el que ha vivido, tanto de gestión humana como climática, como incendios, como habéis podido comprobar, ¿no? Con las distintas personas, cada persona trabaja en distintas disciplinas, la utiliza pues, con distintos objetivos para responder distintas preguntas. Y claro, la madera pues, tiene una funcionalidad dentro del árbol, que principalmente es elemento de sostén, conductividad. Para conducir líquidos conducir la desde la raíz. Claro, desde la raíz a la copa. Y desde el enfoque humano pues ha sido siempre una fuente de energía tanto para arquitectura como pues, para calentarte, cocinar. Y cada año la madera crece, la madera tiene ciclos de crecimiento. Tiene ciclos de crecimiento porque pues, son como pulsos, podríamos decirlo, para definirlo de una forma muy sencilla, en el que se adaptan esos pulsos de crecimiento a la situación climática del lugar. Si hablamos en zonas donde se caracteriza, por ejemplo, lo que nosotros hemos considerado un año, ¿no? Que el año lo consideramos por el calendario solar, pues tenemos periodos fríos y periodos cálidos, ¿no? Pasando por una primavera y un otoño, que son como las estaciones intermedias. Entonces esos pulsos de crecimiento responden a esos ciclos. Tienes una primavera que comienza el crecimiento, un verano que en algunos lugares, a veces hasta para el crecimiento, continúa ese crecimiento, por eso a veces se diferencia entre una madera temprana y tardía, y después una parada invernal, que es como una invernación. Entonces esos pulsos lo que hace es que se definan en anillos y que esos anillos registren pues el ambiente que ha habido en ese periodo. Y lo de que crezcan las plantas es algo que lo hacen porque les viene bien. Y... Claro. Tiene que ver también con la competitividad entre ellas, ¿no? Necesitan alcanzar la luz del sol. Necesitan alcanzar la luz del sol. Para eso tienen que sobresalir. Cuanto más alto llegan, más se dispersan las semillas. Y bueno, están en esa competencia todo el rato. Y mientras tanto, pues van fijando todos estos azúcares, van incorporándolos al tronco. Y el tronco cada vez se hace más gordo. Y entonces a partir de esto, pues es lo que utilizan los dendrocronólogos. El estudio de los anillos de los árboles no es exactamente algo nuevo, aunque no siempre ha sido considerado una herramienta científica o una disciplina científica. Lo que es cierto es que se lleva mirando bastante tiempo, ¿verdad? Sí, se tienen noticias de esto desde Teofrasto, es un griego del siglo III a.C., que en su libro de la historia de las plantas menciona por primera vez la existencia de los anillos de los árboles y lo relaciona con el hecho de que se formen de forma anual, que cada año aparezca uno. Después no se vuelve a hablar de esto hasta el siglo XV, con Leonardo da Vinci, como no. El gran genio reconoció la relación entre los anillos y el clima en las precipitaciones atmosféricas y diciendo que los anillos de los troncos de los árboles cortados muestran los años y, según su espesor, muestran años más secos o menos secos. La dendrocronología como tal, es decir, la datación de fenómenos climáticos mediante el uso de los anillos de los árboles, comenzó realmente a partir del siglo XVIII. En Francia, en 1737, con Duhamel y Buffon, y en 1745 con Linneo en Suecia. Estos autores, contando los anillos hacia el pasado, dataron, por ejemplo,
una helada muy importante ocurrida en 1708. Y de esto lo consiguieron utilizando un solo ejemplar. Que en esta época sí que los cortaban, ¿no? Pues esto supongo que irían cortándolos o bien utilizarían árboles que aprovecharían que los fueran a dar otro uso. Y lo hicieron a raíz de un solo ejemplar. A partir del siglo XIX, con Twinning, relaciona este fenómeno, es decir, estudia cómo todos los árboles, digamos, vecinos de un mismo lugar, un mismo bosque, reflejan esta misma historia. Tanto si hubieran heladas o sequías, es como la relación entre todos estos, lo cual demuestra más una evidencia. Y después de esta gente tenemos al fundador de la dendrocronología como tal, con ese mismo nombre, que en realidad fue en el otro lado del Atlántico. Fue un astrónomo llamado Andrew Douglas, que estaba interesado en los ciclos solares. Entonces él pensó que, bueno, habiendo visto lo que se estudiaba en el otro lado, en Europa, sobre los árboles, pensó que tal vez podría ver en los árboles los ciclos de manchas solares y de actividad solar más fuerte y más, bueno, que aún en día hoy persisten. Entonces utilizó árboles. Y esto le sirvió para intentar datar cada vez más más atrás en el tiempo y ver cuáles habían sido el efecto de la actividad solar en la vegetación de la Tierra. Varias personas, no sé exactamente quién, pero como trabajaba en el suroeste de Estados Unidos, también pensó que, había estos pueblos muy antiguos que tenían maderas en las construcciones. A los Anasazi, los pobladores indígenas americanos. Sí, que no habían dejado sus poblados, pero ellos ya no estaban allí. Entonces él pensó que tal vez podría extender su cronología más atrás en el tiempo, incluso ver más atrás cuál era la actividad solar, incluso hasta la Edad Media, si hubiese podido ser. Nadie sabía exactamente de cuándo eran esos poblados. Claro, de hecho también se utilizó para saber, ¿no?, la edad de estos poblados que se encontraron abandonados. Y... Esto llegó a oídos de arqueólogos y dijeron, anda, ¿y no podrías mirar también de cuándo es eso? Entonces él lo que hizo fue hacer una cronología completa de prácticamente serán como 900 años, desde el año 1100 o así, que es cuando nacieron los árboles que se utilizaron para hacer las vigas, hasta principios del siglo XX, que es cuando él vivió y trabajó en la Universidad de Arizona. Entonces él utilizó la dendrocronología y la utilizó para todas las cosas que se utilizan incluso actualmente, para investigaciones en cambio climático, para arqueología y para ecología, porque todos esos árboles que estaban allí en algún momento estuvieron, pero ya dejaron de estar, porque es una zona bastante desértica hoy en día. Hoy en día esto ya no existe y demuestra que el clima tal vez era diferente. También otra teoría que hay por la desaparición de estos pueblos, de los Anasazi, sin casi dejar pistas, es que ellos mismos acabaron con sus recursos madereros y esto indujo todavía más rápido al cambio, a la desertización del clima, y los llevó a irse de allí, a desaparecer. Un poco como los mayas, ¿no? Sí, de esto se habla, de todos estos colapsos de las culturas, precisamente en el libro que se llama Colapso de Jared Diamond. Habla de todo esto más en profundidad, si a alguien le interesa, la relación entre la ecología, las civilizaciones y la explotación de los recursos hasta el límite. Bueno, y a partir de toda esta gente, se llegó a lo que tenemos hoy en día y a lo que podemos ver. Pues ya hemos visto que la dendrocronología trata de los árboles y la datación, pero ¿para qué se utiliza? La dendrocronología se utiliza para estudiar cronologías de tiempos pasados, para las que se utilizan diferentes tipos de árboles, o incluso muchos árboles en algunas ocasiones. Muchas veces los árboles que se utilizan son coníferas, porque, como nos explicaron casi todos, ¿verdad, Ana? Sí, reflejan muy bien en sus anillos las coníferas se ven muy claros los anillos, son de colores muy diferentes, y entonces
se ven muy bien, sirven muy bien para contar cuántas hay. Y también se utilizan en ocasiones pues árboles muy antiguos o árboles singulares o árboles que estén en lugares precisos para estudiar lo que queremos estudiar. Y de esto nos habla José Miguel Olano, de la Universidad de Valladolid. Cuando se eligen árboles para trabajar en dendrocronología, casi cualquier árbol te da información. No todos los árboles de una especie dan la misma información, porque no es lo mismo un árbol que crece en una ladera con poco suelo, muy expuesta, que un árbol que está en el fondo de valle. Si quieres buscar señales climáticas muy fuertes, recomienda pues, coger árboles que están sufriendo mucho, que están un poco al límite de crecimiento. Eso en relación a la topografía de donde se encuentra el árbol. En relación a la especie, pues todas las especies tienen información, pero no todas las especies tienen la misma información. Hay árboles que responden a unos estímulos y otros árboles responden a otros estímulos. Por ejemplo, los enebros, los juníperos, por ejemplo, son muy plásticos y responden, por ejemplo, a estímulos de primavera, a lluvias, incluso lluvias puntuales, mientras que otros árboles, como por ejemplo los robles, responden a condiciones más a largo plazo. Entonces, digamos que cada especie tiene una señal diferente. Hay una tendencia, pero como en muchos campos, a utilizar más las coníferas. Pero yo creo que no es tanto porque las coníferas sean mejores que las angiospermas, sino porque las coníferas se ven mejor los anillos, es más sencillo de identificar y se trabaja más sencillo. Juan Carlos Linares, de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Evidentemente, dependiendo de cuáles son las cuestiones de interés científico que cada investigador tiene, existen unas especies que presentan unas características más idóneas y otras que no. Entonces, en el caso concreto de nuestro grupo de investigación, que se dedica a temas más relacionados con la ecología y con la dinámica reciente de las especies, pues realmente no hay un requerimiento especial más allá del hecho de que la especie tenga anillos que sean visibles, que sean posibles de identificar y que sean posibles de medir, pero no tiene la limitación de necesitar, por ejemplo, que las series tengan una gran cantidad de años hacia el pasado, porque digamos que nos planteamos preguntas que abarcan generalmente el siglo XX o incluso en algunos casos la segunda mitad del siglo XX, que es cuando se han producido cambios más importantes a escala global en las tendencias climáticas, en la concentración atmosférica de CO2, etc. En caso de que nuestro interés de investigación esté más relacionado, por ejemplo, con la reconstrucción de cómo fue el clima en el pasado o con cuestiones más relacionadas con cómo ha sido la ecología de las especies en otras épocas, sí que va a haber una limitación clara de con qué especies se va a poder trabajar, que va a ser la longevidad de esas especies y la longitud de las series de crecimiento que se pueden obtener. En principio, para estudiar la dendrocronología se utiliza todo tipo de maderas y siempre se eligen lugares en los que el estrés hídrico y la diferenciación entre los anillos sea clara. Por ejemplo, nos estuvieron explicando que no están muy avanzados los estudios en dendrocronología en lugares donde no hay estaciones, no hay estaciones tan definidas como en la zona templada, por ejemplo, en las zonas tropicales. Sí, parece que los anillos, ya tanto por el clima como por las especies, quedan menos definidos, o a veces hay años que no quedan marcados, etc. Tal vez por esto las coníferas son también de las especies que más cogen, son especies de climas con estaciones marcadas. Bueno, pero esto nos lo explican todos nuestros científicos, como podemos oír. Ha habido últimamente, en los últimos 20 años, un esfuerzo muy intenso en trabajar en el trópico. Además, España, cuando tenía dinero de investigación, pues había bastante gente trabajando en el trópico. Y eso ha permitido saber que muchos árboles tropicales tienen anillos. A veces anillos visibles, que se ven a simple vista, otros anillos son más complejos y hay que hacer técnicas más sofisticadas. Y esto ha permitido, por ejemplo, saber cómo no solamente corresponde al clima, sino simplemente cuántos años tienen esos bosques y que permita saber cómo gestionarlos. Porque si quieres gestionar un bosque sin tener ni idea de cuánto hay,
Pero vamos, es que anillos hay también, por ejemplo, en cosas que la gente todavía, que es también más... Hay anillos también no solamente en los árboles, sino incluso en especies herbáceas. Hay muchas plantas herbáceas que son perennes, no estamos hablando del trigo, estamos hablando de especies perennes, que tienen en su raíz, no en su tallo, en la parte aérea, que muchas veces anillos, y que los anillos también tienen mucha información. Y algunas, sobre todo las plantas de alta montaña, pueden ser muy longevas, pueden tener plantas de 100 años. Raúl Sánchez Salguero, de la Universidad Pablo de Olavide. Eso es un árbol boliviano, morado, se llama. Es una especie muy, muy valorada por su madera, por este cambio de tonalidad entre el albur y el duramen. Trabajamos desde el grupo y con el grupo de Julio Camarero en una serie de países del área tropical donde existe exportación ilegal de madera y intentamos desde la dendrocronología conocer en ocasiones el origen de esa madera y saber cómo se comportan las especies, en la mayoría de las ocasiones para establecer algún tipo de ley que regule esa explotación. Y si es posible determinar ese crecimiento anual de los anillos, podemos dar una serie de normativas referentes a los crecimientos según la edad y por tanto estimar un diámetro, un tamaño de cortas mínimo que regule mejor las explotaciones de ese país. En concreto este es de Bolivia, pero trabajamos en otros numerosos países. Sin embargo, pues como todas las actividades científicas, ¿no? Tú que no sabes bien con tus suelos. Vaya, sí. Mis suelos y mis plantitas. Tiene a veces problemas, causa problemas. Bueno, la dendrocronología en general. Y el primero es elegir el árbol. Hay que tener muy claro qué es lo que quieres ver, claro, y dónde lo puedes encontrar. Y es muy importante. A veces no es tanto la cantidad como la calidad. Casi siempre es más la calidad que la cantidad de árboles. Después, otra cosa que nos dijeron es que sacar el testigo... Bueno, esto pinchan a un árbol, ¿no? Para que se haga una idea a la gente de cómo funciona cuando van al campo los dendrocronólogos, cómo funciona la técnica. Sí, bueno, eso es una duda de las que me surgían a mí. Los dendrocronólogos estos van por ahí talando árboles. Eso es yo creo que de la gente que ha oído algo hablar de la dendrocronología es una de las dudas que más nos saltarán, digamos. Cuéntanos, por favor. Claro, sí. Lo que ocurre es que cuando te hablan de este tipo de cosas en enciclopedias o en documentales, lo que te enseñan siempre es el disco del árbol. Entonces, para sacar un disco de un árbol tienes que cortarlo. Haberlo talado antes, efectivamente. Pero normalmente esto no funciona así. No hace falta hacerle nada al árbol. Bueno, hace falta hacerle algo al árbol, pero no hace falta cortarlo y matarlo. Normalmente le introducen un aparato metálico que corta una varita muy fina de la madera. Se le llama testigo. Bueno, y esta varita atraviesa el árbol pasando por el centro y sacaría, pues eso, como dice la palabra, el testigo de cada uno de sus anillos. El primer paso para conseguir eso es obtener una muestra de madera para poder analizarla. Aquí tenemos ejemplos de secciones, pero esto es algo relativamente excepcional. Normalmente con lo que trabajamos son con muestras de este tipo, testigos de madera, que se extraen del tronco de los árboles y que suelen obtenerse mediante este instrumento que se denomina una barrena de Pressler. La barrena de Pressler es una herramienta de precisión que básicamente consta de tres partes. Tiene una funda, que es la que aloja la barrena y que posteriormente nos va a servir para hacer el movimiento mecánico para obtener la muestra. La barrena propiamente dicha, que es un cilindro hueco y con una parte estriada en el extremo, que es lo que permite introducirla dentro del tronco, y finalmente una tercera pieza, que es el extractor, que nos va a permitir luego obtener la muestra. Entonces la barrena se fija alojada
en su propia funda y se introduce dentro del tronco, de manera que en el interior hueco de la barrena tendríamos una muestra, tendríamos un testigo que al introducir esta otra pieza, pues podríamos sacarlo y tendría este aspecto. Tiene la ventaja de que no produce un daño significativo al árbol, pero tiene el inconveniente de que al no tener la posibilidad de ver por dónde estás introduciendo la barrena, pues en ocasiones no se obtiene una sección perpendicular a la formación de los anillos del tronco y por tanto pues no siempre se obtiene una muestra que pase por el centro. Por ejemplo, si, como comentaba Juan Carlos, introducimos la barrena en el corazón del árbol, en campo, en ocasiones puede ser tan circular como esta y si acertamos podemos tomar el centro, pero en otras ocasiones, como este enebro, podemos verlo en campo así, de pie, pensar que por aquí estamos pinchando bien y no coger el centro. Entonces, estos datos, estos anillos de crecimiento que nosotros trabajamos, pueden no ser tan bien interpretados si no somos capaces de trabajar adecuadamente con estas barrenas. Que al final, bueno, para los resultados viene a ser como cortarlo, pero no es necesario. Puede vivir el árbol perfectamente. Hay que tener cuidados, ¿no? Sanitarios, igual que cuando te pinchas, cuando te pinchan o te vacunan tienen que cambiar la aguja, no nos pinchan a todos con la misma, pues hay que limpiar las herramientas para no transmitir enfermedades, pero bueno, no van talando árboles por ahí. Pero bueno, lo interesante es ver qué es lo que tienen que decirnos los expertos sobre esto, porque esta pregunta se la hicimos a todo el mundo. Hay gente que está muy preocupada por la salud de los árboles o porque cuál es el futuro que pueden tener. Entonces les hicimos a todos la pregunta de ¿qué peligros tiene para un árbol? La intervención. O es peligroso para un árbol, mejor dicho. Es peligroso para un árbol que los ampleen, ¿no? Sí. Entonces esto es lo que nos tienen que decir. Escuchen. No, es una herida, pero los árboles no mueren. No, not really. Una de las cosas que más tenemos que explicar es en general que cuando vas a pinchar, a barrenar un árbol, a extraer un testigo, esto para mucha gente pues opina que claro que eso puede ser un daño para el árbol. Sin embargo, hay estudios que muestran claramente que no le pasa nada al árbol. Pero bueno, yo soy de Bilbao, pero yo trabajo en Soria, allí se hace en muchas zonas de España se ha resinado a los pinos. Cuando se resina un pino, se le hace mucho más grave que barrenar. Le está echando ácidos y descortezando y quitando parte del cambio, del crecimiento. Y sin embargo, los árboles resinados no mueren por la resinación. De hecho, hay árboles resinados que se han resinado durante igual 15 años y cuando se dejan de resinar se recuperan. No ocurre nada. De hecho, incluso hay gente que recomienda tapar los agujeros y parece que lo que mejor es no taparlos, dejarlos que el árbol cierre su herida. Realmente. Lo único que puede ocurrir y que tener mucho cuidado es cuando hay enfermedades y un árbol tiene una enfermedad y barrenas a otro árbol, sí puedes llevar de un sitio a otro las esporas o los patógenos. Entonces recomiendan que cuando cambies de árbol, que limpies con un poco de lejía el exterior de la barrena y el interior de la barrena para que no transportar esos patógenos. ¿Es peligroso barrenar un árbol? Creo que es un poco... Bueno, desde un punto de vista científico sabemos que muchos árboles, por ejemplo las coníferas que tienen resina o los robles que tienen tanino, de alguna manera sobreviven a los agujeros que se les hacen. Por supuesto que todas las heridas son un riesgo en potencia. Hongos y otros patógenos pueden entrar en la madera e infectar el árbol. Y es por eso también que una regla general para los dendrocronólogos es que no se barreran árboles por diversión. Necesitas una buena razón para hacerlo. Yo personalmente tengo mucho respeto. Quiero decir, si veo árboles muy viejos, me da vergüenza ser yo el que viene 300 años después, yo tengo 32 años, para lesionar a este árbol.
Hasta ahora, la experiencia muestra que los árboles no mueren después de tomar muestras. Pero si a ti te pica un mosquito, tampoco te gusta. No daña a la salud del árbol. Luego hay otras cosas importantes. Lo que sí puede hacer daño es daño económico. Si tú tienes un árbol, por ejemplo, un árbol que se va a cortar para hacer una viga, y tú lo barrenas a barrenas de 1,30 m, está haciendo que el maderista, cuando va a cortar, tenga en una cosa de patablón un agujero. Entonces, claro, cuando estás trabajando con árboles buenos y es recomendable barrenar lo más bajo posible para que no haya daño económico. Lo que pasa es que a veces sí que se encuentran árboles que están en el suelo. Sí. O utilizan árboles que ya han sido talados y aprovechan para utilizar esto, o porque están estudiando la arqueología y utilizan vigas de iglesias antiguas y estas cosas. Pues en ese caso ya está el árbol talado, no es por su estudio, no lo hacen ellos a propósito. Después, otro problema que a veces tienen es que no están en todas las partes del tronco todos los anillos de crecimiento. Igual en alguna parte del tronco pues no están. Entonces, si tú entras por ahí, igual ves todos los anillos que ves, pero no ves todos los anillos que deberían estar en el... No ves todos los que hay realmente. No ves todos los que hay. A veces hay que calibrar las cronologías entre unos y otros. Es lo que tiene la ciencia. Es lo que tiene la ciencia, ¿verdad? Con tus suelos tú lo sabes, sí. eso, que a veces te salen como, masas negativas, claro, y antimateria y cosas que no pueden ser. Agujeros negros. A veces hay que coger varias muestras para poder asegurarte lo que haces también, y aún así nada te lo asegura hasta que ves los datos. Bueno, no es cierto que a Ana le haya dado nunca antimateria, pero masas negativas sí. Agujeros negros. Entonces, ¿qué resultados ha dado la dendrocronología? En sus diferentes ramas. En todas sus ramas. Eso también sirve un poco para ver que al fin y al cabo es una técnica, y las técnicas se utilizan para otras cosas. Esto es una técnica para mirar al pasado, más que nada, y para entender por dónde puede ir el futuro, probablemente. Pero la verdad es que yo me quedé muy sorprendido con la cantidad de cosas tan variadas y tan sorprendentemente relacionadas unas con otras. Sí, yo llegué a la conclusión de que es gente que tiene muchísima imaginación, porque en todas las ramas han sacado multitud de usos, algunos que me parecen súper rebuscados, como lo de la peste y el gerbillo, que intentaremos explicar. Bueno, vamos poco a poco. En la sección de arqueología, simplemente arqueología, o sea, cuestiones humanas en el pasado, porque hay que tener en cuenta también que los árboles pues llegan a viejos, pero no llegan a tan viejos como para mirar en el Mesozoico o... Claro. Pero bueno, como decíamos en la arqueología, porque los árboles no suelen ir tan atrás en el tiempo, pues una de las cosas que más me sorprendió es un estudio que hablaba sobre... Bueno, siempre nos han hablado de la pequeña edad del hielo. De la Edad Media. Sí, exacto. Toda esta historia de que los vikingos fueron a Islandia, después fueron a Groenlandia, y la llamaron Groenlandia por algo, porque la encontraron verde. Vaya. Pero algo sucedió y se quedaron aislados allí durante la Edad Media y murió toda la gente que había ido hasta allí. Vikinga. Entonces la pequeña edad del hielo es algo de lo que siempre se habla, pero parece ser que las fluctuaciones climáticas en lo que es la historia, simplemente no la prehistoria, sino la historia, sí, han sido más variadas de lo que nos imaginamos o queremos ver. Al parecer, había un estudio que explicaba que hubo varias erupciones volcánicas muy seguidas en torno al siglo V y al siglo VI que provocaron que bajase mucho las temperaturas a nivel global. Entonces eso, para las sociedades de la época que dependían tanto de la agricultura, claro, era un gran problema. Y según se decía, este efecto climático de pérdida de calor, ¿no? Bueno, no se diría así. Sí, de enfriamiento, de pequeña edad del hielo. Sí, este enfriamiento global parece ser que causó... debilitó la economía de... Sí, debilitó tanto la economía del imperio persa y el imperio bizantino. Sí, romano oriental. Oriental, ¿no? Que causó, pues
que desapareciesen, básicamente. Y una de las cosas que se decía es que probablemente el Islam, que llegó justo después de esto, se aprovechó de que no hubiese nada. Aprovechó el vacío y la debilidad que quedó. Y bueno, en principio estas erupciones volcánicas pues ayudaron a la expansión del Islam, ¿no? Otra cosa son las dataciones históricas. Hay muchas cuestiones de dataciones de construcciones, de casas y... Las vigas con las que se construyen las casas o las iglesias. Sí, porque las vigas suelen ser de árbol y al parecer estudiando se puede saber, por ejemplo, de dónde venía la madera que se utilizaba para... Hay varios estudios, por ejemplo, de los barcos que se encuentran sumergidos en las costas españolas. Bueno, pues soy Ignacio García, del Departamento de Botánica de la Universidad de Santiago, y llevo trabajando en dendrocronología desde el año 93 aproximadamente. Ahora estamos centrados en un proyecto que lo que pretende es reconstruir, en primer lugar, las fechas, o sea, los momentos que se obtuvo la madera para la construcción naval durante la época de los descubrimientos por parte de las coronas españolas y portuguesas, y poder determinar a partir de esas series de anillos y cómo, una vez datadas, a qué áreas geográficas, o sea, con qué áreas geográficas datan con mayor precisión, pues tratar de obtener cuál sería el área de procedencia y así tratar de reconstruir cuál era el comercio de la madera que usaban los imperios ibéricos en aquella época, porque parece que la madera en la península ibérica era un bien muy escaso, ¿no? Y bueno, es un proyecto europeo que se coordina desde el CSIC de Madrid, y el proyecto se llama For Sea Discovery, y estamos 3 paquetes de trabajos diferentes. Es un proyecto multidisciplinar. Hay un equipo que trabaja en cuestiones históricas, en GIS histórico, en archivística, otro equipo que trabaja en arqueología subacuática, que son los que nos van a facilitar las maderas de los pecios, y después estamos un tercer grupo, que es, digamos, el más científico, más de ciencias puras, que lo que queremos es obtener un método para determinar con mayor precisión la procedencia de la madera. Y ahí queremos combinar dendrocronología, que es en lo que más involucrados estamos nosotros, anatomía de la madera, marcadores orgánicos, distintas células orgánicas que pueda haber en la madera, y marcadores inorgánicos, como puede ser la composición de los elementos, que pueden dar información de qué rocas había en el área donde se obtuvo la madera, por tanto saber de qué área geográfica podría provenir, e isótopos de estroncio. Nosotros concretamente lo que estamos haciendo en nuestro equipo de la Universidad de Santiago es tratar de obtener las cronologías históricas para la península ibérica de las áreas que aparentemente eran más importantes para la construcción naval, que serían cronologías para los robles en el norte de la península, los astilleros cantábricos, y por otro lado, pues de Andalucía. También empezamos por Cazorla, pero esperamos pues mostrar en otras áreas, y lo que estamos haciendo es mostrar árboles vivos y tratar de extender estas cronologías a partir de edificios históricos donde se puede encontrar madera de épocas pasadas que sea de origen local. Y a partir de ahí pues esperamos poder llegar más atrás del siglo XV. Bueno, de hecho en Andalucía combinando árboles vivos, árboles vivos de mucha edad en Cazorla, esperamos llegar a cerca de 1000 años. Y por supuesto, pues tenemos la noticia que ha salido este año del gerbillo. El gerbillo y la peste negra. El gerbillo y la peste negra. Que, bueno, siempre se le ha echado la culpa de esto a las ratas, y al parecer las ratas no tenían tanta culpa como se piensa. Como se piensa, aunque bueno, yo no creo que vaya a mejorar mucho la imagen de las ratas. No, a estas alturas nada se puede hacer, pero hay que saber la realidad. Bueno, pues este estudio se hizo relacionando 3 series de datos, 2 de ellas de dendrocronología, a partir de las fechas y las dataciones de las epidemias en Europa, comparándola con los datos climáticos de Europa
y comparándolo con datos climáticos de Asia, parece ser que están relacionadas perfectamente con los datos climáticos de Asia, y entonces, al parecer, no debería ser una causa europea simplemente, o sea, no llegó solo de una vez la peste, sino que fue viniendo varias veces. Y esto está relacionado con unos animalitos que se llaman, ¿cómo dices? ¿Gerbillos? ¿Eran los gerbillos? Gerbillos, que son una especie como de ratas del desierto. Sí, unos ratoncitos de las estepas de Asia Central, Kazajistán, ¿no? Kazajstán, sí, es donde viven ellos. Entonces estos animalitos, cuando tienen buenas condiciones, viven muy bien, y cuando tienen malas condiciones, desciende mucho su población. No son ellos los que causan la... Así es, el culpable real sería la pulga. Las pulgas que tienen estos animales son las que con la picadura transmiten la bacteria. Claro, de no es ni la la pulga, peste. es la bacteria. La bacteria que transmite la picadura de la pulga, que de ella el gerbillo sería el principal portador. Y cuando las poblaciones de gerbillo descendían, la pulga pasaba hambre, tendría que trasladarse a otro animal para alimentarse, y muchas veces estos animales eran las caravanas de comerciantes que hacían la ruta de la seda, tanto los camellos como las propias personas, incluso las ratas que podían ir con ellos, y de ahí pues en parte la culpa a las ratas. Y estos llegaban a Europa, llegaban por puerto. Bueno, algunos de los datos más interesantes que hay sobre la llegada de la peste, pues es que siempre llegan por Marsella, llegan por Barcelona, sitios de puerto. Sí, entonces, principales puertos de la época. Tenía mucha relación con la ruta de la seda, que trajo muchas riquezas y también muchas miserias a Europa, al parecer. Y todo esto, pues ya veis, gracias a la... Un simpático animal y sus pulgas. Sí, pero el darse cuenta de estas cosas gracias a la dendrocronología, que fue con esto con lo que se dató las series climáticas de Europa y Asia. Se pudo ver ahí. Sirve para muchas cosas más, la verdad. Por ejemplo, hemos hablado de las erupciones volcánicas históricas. Esto, al parecer, es algo que, como afecta a la cantidad de sol o de radiación solar que puede llegar al árbol, pues queda reflejado en que no tiene tanto sol. Hay un trabajo aquí, un póster muy bonito con volcanes, que detectan los volcanes en el norte de Europa, cuando ha habido erupciones volcánicas, por el comportamiento de los árboles, que muestran unas anomalías determinadas asociadas con volcanes. Los volcanes generalmente lo que hacen es disminuir la temperatura, y eso en el norte de Europa, en el norte de Estados Unidos o en el norte de Siberia, eso genera menos crecimientos. Entonces ven los picos y se corresponden con erupciones volcánicas, y puedes datar cuando ocurrió fenómenos que solo sabes que existen, pero no sabes exactamente cuándo fueron. Hay otras cosas de riesgos, como por ejemplo las avalanchas, ¿no? Sí, también es posible estudiar cuándo se produjo una avalancha en el pasado, pues estudiando la forma de los anillos de los árboles, porque el descenso de la nieve, cuando cae la nieve en una avalancha, provoca inclinaciones del tronco en su crecimiento posterior, produce heridas, produce roturas, incluso que salgan las raíces del suelo y que llegue a morir el árbol. Y bueno, todas estas cosas en los cambios del tronco y de la raíz, y estas heridas produce una marca que después se refleja en la anatomía de los anillos, y además adquiere incluso otras coloraciones, cambia la forma y el color de los anillos. Entonces, viendo en qué momento ocurre este cambio, se puede datar un alud o una serie de aludes, con lo cual tal vez puede darte una serie de datos que, unidos a datos climáticos, te puede decir una frecuencia de aludes, y puede servir también para temas de prevención de riesgos. Y también esta misma técnica se podría utilizar, pues sí, aunque no caiga nieve, si caen piedras, por ejemplo. Quien dice nieve dice en un canchal. Exactamente. También le pegan golpes a los árboles, y eso al parecer queda ahí reflejado. O incluso se puede ver en los anillos de los árboles cuando hay un corrimiento de tierras. Ajá, sí. Y se mueve toda la ladera. Sí, cuando existen desplazamientos de tierra, incluso desplazamientos suelo. Muy lentos del suelo. Entonces esto, porque igual, por ejemplo, en uno de los sitios que estuvimos en Grazalema, se veía... Ahí lo pudimos ver. Se veía que en una zona que el suelo no era tan de roca como el resto, porque el Grazalema es una zona que está llena de calizas, entonces es roca muy dura.
pero había una zona que era roca muy blanda. Y al construir la carretera por la que pasábamos, al parecer se había desestabilizado la ladera y estaban todos los árboles doblados. Sí, además es en pendientes pronunciadas también. Y sí, de ahí se notaba bastante. De todas maneras, cuando se habla de riesgos, también se pueden hablar de riesgos un poco más que afectan a los humanos directamente. Por ejemplo, un estudio de Paul Shepard, que aparece en este programa, muestra cómo en un pueblo de Nevada, que se llama Fallon, los árboles sirven como testigos. Están ahí y van, todo lo que pasa por alrededor lo van registrando de alguna manera. Entonces estos árboles, él los estudió y mediante técnicas químicas vio que tenían mucho tungsteno. Hay, por ejemplo, un trabajo muy bonito de Paul Shepard, que está en este congreso, que él estudió el efecto de la contaminación de una industria que producía acero endurecido, que genera diferentes tipos de metales, digamos, que pueden ser dañinos, y él medía esos metales en los árboles porque estaba en un pueblo donde había mucha incidencia de cáncer. Y él veía que en el lugar que había incidencia de cáncer en los niños, había también más plomo desde que esa fábrica se estableció, más plomo, pero más metales pesados que desde la fábrica se estableció. Y él, bueno, y parecía un vínculo entre esa cantidad de contaminantes en la atmósfera que van luego a los árboles y la incidencia de cáncer. Intentar llegar a juicio con la empresa por la contaminación. Este pueblo es muy famoso porque en los años 90 se produjeron como muchísimos más casos de los normales de leucemia. Entonces los árboles fueron registrando este tungsteno y al parecer el tungsteno, que era de una fábrica local, es el que puede explicar la gran cantidad de casos de leucemia. Así que para este tipo de cosas también se utilizó la dendrocronología como una técnica de registro. En cuanto a la ecología, esta rama dentro de la dendrocronología estudia las condiciones de vida de los árboles y su relación con su metabolismo y con su forma de vivir, por decirlo así, las querencias del árbol, dónde se encuentra mejor o peor. Sirve para estudiar la desertización. Por ejemplo, hay un estudio dentro de un proyecto internacional en el que participa la Universidad de Extremadura que estudia los efectos del cambio climático sobre los bosques de araucarias en la Patagonia, en Chile y Argentina. Y ven cómo el cambio climático, y en especial el calentamiento global, lleva a que se impida la regeneración de estos bosques. Las sequías, que cada vez son más prolongadas, sientan muy mal a esta planta. Y bueno, pues esto con la dendrocronología pues se ha descubierto como los anillos de estos árboles cada vez son más pequeños, crecen menos, relacionados a los periodos de estas sequías. Esto es un ejemplo de estudio dentro de la ecología, pero hay muchos más estudios y más aplicaciones. Estela Erguido. Yo me llamo Estela, estoy también en la Universidad de Extremadura haciendo mi tesis, pero yo utilicé la dendro para hacer un estudio sobre los patrones de mortalidad en pinos. Entonces tomé muestras de pinos que estaban muertos en el campo y de pinos vivos y simplemente comparé sus patrones de crecimiento a lo largo del tiempo entre ellos, comparándolo también con el clima. Entonces, simplemente pues cuando las condiciones son mejores, pues el árbol crece más y cuando son peores crece menos. Entonces, con eso lo que mirábamos era si la muerte del árbol se producía de forma progresiva, perdiendo crecimiento año a año, hasta que al final moría, o si llegaba una sequía, le dañaba y bajaba el crecimiento hasta morirse todo seguido. El muestreo se hizo en el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara, en las localidades de Peñalén y de Buenafuente del Sistar. Si tienes un árbol muerto, miras el core, miras los anillos y al principio eran más anchos cuando el árbol crecía hace tiempo, luego llega el cambio climático, llega una sequía y entonces ese crecimiento empieza a disminuir, ves cada vez anillos más estrechos, eso te indica que ese árbol ha sufrido un decaimiento.
Sin embargo, si tú ves anillos anchos a lo largo de toda la serie y de repente se acaba, el árbol se muere, eso es que el árbol ha estado creciendo bien, con unas buenas condiciones, pero por el motivo que sea, ha muerto de forma abrupta. Y yo lo único que quería ver era de qué forma habían muerto los árboles que yo estaba estudiando. Si el árbol ha tenido un declive, eso significa que hay un estrés a largo plazo que puede estar vinculado al cambio climático. También en la Universidad de Extremadura estuvimos hablando con una estudiante de doctorado que se dedica a... La erosión, ¿verdad? Sí. Judith Rubio. Soy geógrafa, trabajo en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Filosofía y Letras en Cáceres, y estoy haciendo mi tesis doctoral. Utilizo la dendrocronología aplicado a geomorfología, por tanto en realidad con lo que trabajo son herramientas dendrogeomorfológicas. Estudio las formas del relieve de nuestro territorio utilizando este tipo de técnicas. Yo lo que hago es buscar un punto en el campo, buscar un signo de evidencias de erosión del suelo. Entonces, cuando yo llegué al campo y dije, el árbol tiene raíces expuestas, por tanto, normalmente las raíces de los árboles se desarrollan de manera subterránea para captar nutrientes y para captar lo que el árbol necesita para crecer. Y pensé, si están expuestas actualmente es porque ha habido erosión del suelo, ha habido una pérdida del suelo. Entonces lo que busco es un bioindicador, un punto del árbol que me indica que puede ser un posible punto a partir del cual calcular tasas de erosión, calcular el volumen de suelo que se ha perdido a lo largo de la edad del árbol. Entonces la dendrocronología me sirve tanto para calcular la edad del árbol como para ver de qué manera se ha desarrollado el árbol a lo largo de su vida. Mi proyecto lo llevo a cabo en diferentes áreas de estudio en Dehesa y entonces el objetivo final es saber por qué el suelo actual está en las condiciones en las que lo vemos ahora. O sea, tenemos suelos muy delgados que perjudican mucho a la hora de la agricultura y de la ganadería, sobre todo la ganadería, porque en la dehesa el problema fundamental es que no se generan pastos de calidad, los pastos no tienen calidad y abundancia suficiente como para soportar una carga ganadera elevada, por tanto disminuye la producción en este sector económico y por tanto intentamos buscar cuáles han sido las causas para que ahora este suelo le tengamos como le tenemos. Y para evitar que en un futuro se sigan llevando a cabo una mala gestión de la dehesa. Estos de los resultados que ha dado, entonces, algunos de los resultados más espectaculares que se ha dado en dendrocronología tienen que ver con la climatología, porque claro, esto empezó para intentar estudiar climas pasados o paleoclimas, como llama la gente entendida. Entonces aquí es donde ha habido mayor cantidad de estudios, artículos publicados. Y hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que vamos a oír ahora. Y de ello nos va a hablar Paolo Cherubini, del Instituto Federal de Investigación de Suiza. En verdad, la curva del carbono 14 fue calibrada utilizando anillos de árboles. Tomaron una serie muy larga de Pinus longeva de las White Mountains del sureste de Estados Unidos y estos árboles pueden alcanzar 4.000 años de edad. Así que sacaron cada uno de los anillos y les hicieron el análisis del carbono 14. Y así fueron capaces de calibrar la curva del carbono 14. Así que hay una gran relación entre la datación del carbono 14 y los anillos de los árboles. Pues es bastante curioso, ¿no? Siempre nos han estado hablando del carbono 14 que sirve para datar sabanas santas y... es muy escuchado o no tan santas. Sí. Es uno de los conceptos más mediáticos porque cada vez que se habla de algo relacionado con la arqueología se menciona el carbono 14. Y bueno, la dendrocronología, esa gran desconocida, es la que nos ha traído la posibilidad de su uso.
pues como esto va de climatología, va de cambios climáticos, y como muchas de las veces lo que se estudia son árboles que están en ambientes muy extremos, pues se puede seguir esos cambios a escala global y a escala local. Por ejemplo, pues zonas que se están desertificando en Marruecos y en la península ibérica, o zonas a las que ahora llegan árboles que antes no llegaban porque había permafrost. En zonas como Siberia había muchísimos estudios sobre Siberia, muchísimos estudios sobre el Mediterráneo, y el Mediterráneo cada vez está siendo más interesante para ellos porque pueden ver esto. Está en el límite, digamos, es una zona límite en cuanto a desertificación y cambio climático, donde se producen muchos de estos cambios, donde se producen y donde mejor se ven. Pero bueno, uno de los resultados más sorprendentes para nosotros. Sí, a mí cuando lo dijeron con esa rotundidad, vaya, me dejó súper sorprendida. Pues es esto que vais a escuchar ahora mismo. Otra de las aplicaciones que aporta la dendrocronología al conocimiento de nuestro medio ambiente es cómo los árboles han registrado evidencia del cambio climático en las últimas décadas a escala planetaria. En ese sentido, digamos que mediante la dendrocronología y mediante el análisis químico de la relación entre isótopos de carbono 13 y 12, se ha podido obtener la que constituye probablemente la única prueba científica absolutamente incontrovertible de que el ser humano es responsable de, en primer lugar, el incremento de CO2 en la atmósfera y, con muchísima probabilidad también, del incremento asociado que se ha observado en la temperatura a escala planetaria. Bueno, pues la única prueba irrefutable sobre el origen del calentamiento global, sobre el efecto antrópico que tiene, que todavía existen negacionistas, ¿no? Grupos de científicos que... Cuando una planta, un árbol, está en condiciones normales, acepta mucho más carbono 12 que carbono 13, porque lo prefiere, ¿no? En los estomas y todas estas cosas, el más liviano es el que prefiere. Entonces la cuestión es que, como antiguamente había muchísima cantidad de carbono 12, porque había muchísima más cantidad cuando se produjeron los combustibles fósiles de carbono en la atmósfera y no tenían problemas en aceptar el carbono que querían las plantas, que casi todo el carbono que está contenido dentro del carbono fósil, de los combustibles fósiles, es carbono 12. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ve en los anillos de los árboles, se ve como la cantidad de carbono 13 va disminuyendo a lo largo de los años. A partir del inicio de la época industrial. A partir del inicio de la época industrial. Entonces esto explica que la mayor cantidad del carbono que se está liberando es carbono 12, no es carbono 13, y por lo tanto hay una menor proporción cada vez. Y es debido a que el aumento del carbono no es porque venga de los volcanes, ni es porque venga de los bosques que se talan, es que viene de los combustibles fósiles. Has dicho que prefieren el carbono 12 al carbono 13. Sí. Pero antes de la época industrial, o sea, ¿por qué ahora cogen más carbono 12 que carbono 13 que antes? Porque hay más disponibilidad de la que había antes. Hay más disponibilidad de carbono 12, que es el carbono normal. El otro es un isótopo. Es un isótopo estable, que quiere decir que no cambia con el tiempo. No es como no es carbono 12. El carbono 14 se convierte en otras cosas, pero el carbono 13 no, es estable como es. Entonces, la diferencia está en que cada vez hay más carbono en la atmósfera, pero además hay más carbono 12. Entonces las plantas tienen cada vez menos problemas en aceptar el carbono que ellas quieren, porque lo que les ofrecen es lo que ellas quieren. Claro. Entonces, en ese antiguamente es bueno la revolución industrial para las plantas. No, pero bueno, es una prueba de que estamos liberando carbono que eso nosotros, es así, claro. No son procesos naturales. Claro, eso es una prueba que es así, bueno, para los negacionistas no sé qué opinarán al respecto o cómo rebatirán esta... Bueno, el señor Linares es bastante tajante en lo que dice. Sí. Él sabe más de estas cosas que yo no... Claro. Bueno, pero
como estamos viviendo en una época que no hay tantísimo carbono. Claro, en el pasado hubo épocas con mucho más carbono. Claro, entonces a veces hay restricciones y las plantas tienen que tomar lo que hay. Y por eso aceptan también el carbono 13. Pero bueno, como cada vez hay más y cada vez hay más del que les gusta, pues mira, pues les estamos haciendo un favor. Pues nada, será mundo de plantas. Y para finalizar, os dejamos una frase del biólogo dendrocronólogo Felipe Campelo, de la Universidad de Coimbra, que me contestó cuando le pregunté qué es para él la madera. Y me dijo: la madera es el testimonio de la inevitabilidad de las vivencias de un árbol. Pues esto ha sido todo por nuestro podcast de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y que conozcáis un poco mejor esta ciencia que tal vez antes os sonaba a chino. Y, bueno, tiene muchísimas aplicaciones en todo lo que tiene que ver con el ambiente y con las ciencias de la Tierra. Ya habéis visto que sale por todas partes alguna referencia a la dendroclimatología, la gran desconocida que os hemos traído, y esperamos que la tengáis más en cuenta a partir de ahora. Así que os esperamos en nuestro podcast número 3, que llegará dentro de muy poco, si Thor quiere. Esperamos que nos sigáis escuchando y, bueno, cuando podamos subiremos también el documental sobre este congreso que, como habéis visto, tiene tantos estudios y tan diversos. Bueno, y también escribidnos cosas si tenéis alguna duda. No matan árboles. No van talando árboles, efectivamente. No van por ahí talando árboles. Esos son otros. Bueno, en Facebook ya sabéis, somos La Hora de la Tierra, y en Twitter, Hora Tierra. @Hora Tierra. Exactamente. ¿Algo más? Creo que ya es todo por hoy. Ya es todo por hoy. Creo que sí. Pues buen verano. Y que la dendrocronología os acompañe.